Sean todos bienvenidos en esta mañana. Espero que estén bien, que hayan tenido un buen descanso y en esta mañana juntos poder orar como lo hicimos temprano. Ahora tuvimos nuestro tiempo de cantar juntos y ahora vamos a tener nuestro tiempo de reflexionar juntos también. Y estamos en una serie que le hemos titulado Dudando de Dios. La primera semana hablamos sobre esas dudas que tuvo un discípulo. ¿Cuál fue ese discípulo que hablamos hace 2 semanas? Tomás, ¿cierto? Que Tomás dudó, ¿cierto? Y Jesús no lo critica por ello, le dice, venga y pruebe entonces aquella duda y a veces tratamos muy duro a Tomás. La semana pasada estuvimos hablando sobre una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué dudaste? ¿Cierto? Sí, que eso nos pasa también a todos, como le pasa también a Pedro, ¿sí? Que allí estando en la barca, él dudó, pero sin embargo él se lanzó y siguió creyendo. Y en esta mañana vamos a hablar sobre enfrentando mis inseguridades. Y no tengo un texto como tal, tengo varios textos porque vamos a ver algunos personajes de la Biblia donde enfrentaron esas inseguridades. Y quisiera que pudiéramos dialogar en nuestras mesas sobre estas dos situaciones. Y tal vez de pronto puede ser corto para que cada uno pueda hablar allí en sus mesas. Y es esto: ¿soy inseguro cuándo? O sea, ¿en qué situaciones, en qué momentos se siente que es inseguro, es insegura? O la otra pregunta, no soy capaz de. Y allí también están 3 puntos suspensivos donde yo no soy bueno para esto, yo no soy capaz de hacer ciertas cosas que tal vez para otras personas es normal, es fácil de hacerlo, ¿sí? Claro, con las dos afirmaciones, ¿sí? ¿Soy inseguro cuándo? ¿Qué cosas se siente que es inseguro, es insegura? O no soy capaz de alguna situación en particular. Entonces, porfa, reúnase con otra persona que allí está en su mesa y compartan sobre alguna de estas dos situaciones. Muy bien. Vamos allí entonces para la conversación allí. ¿Qué tan inseguros somos? ¿Somos muy inseguros? ¿Sí? Bueno, yo soy inseguro cuando muchas veces me paro aquí al frente, ¿sí? Y a veces esto genera cierta tensión. Inclusive esta mañana mi esposa me decía, ¿cómo te sientes para esta mañana? Y que yo, ¿qué le dije? Inseguro. Yo me siento inseguro, ¿sí? Porque esto genera a veces esa tensión de si lo iré a decir bien, qué voy a decir, qué no voy a decir, qué tal que la embarre, qué tal que esto, por qué me miran como que qué está diciendo. Y a veces me siento inseguro de esto, ¿sí? Y no soy capaz de... Y eso también lo saben algunas personas, sabe mi esposa, yo no soy bueno para cosas manuales, para cosas mecánicas, que pegar una puntilla o coger un taladro, yo no soy capaz de eso, o sea, yo no soy bueno para ese tipo de cosas, que para otras personas, ay, pero usar un taladro, una pulidora, ¿sí? A mi esposa sí le gusta ese tipo de cosas, ¿sí? A mí no me gusta nada de eso, entonces no soy capaz de cosas que son lógicas a veces, ¿sí? Y la gente hace cosas y yo, pero eso es lógico, pero para mí no, porque yo no soy capaz de eso. ¿Alguien quisiera de pronto compartir en esta mañana de qué se siente inseguro? ¿Es inseguro cuándo y no es capaz de? A ver, ahí compartíamos con don Humberto que, por ejemplo, yo soy inseguro cuando no conozco de algo, cuando desconozco algo, soy inseguro, cuando no conozco lo suficiente de ese tema o algo, ahí soy inseguro. Y el no soy capaz abarca mucho, porque puede ser no soy capaz de matar, no soy capaz de ofender, no soy capaz de controlar mi ira, mi temperamento. Entonces ese no soy capaz, pues abarca mucho, pero digamos a veces uno no es capaz de hacer para lo que no está preparado, básicamente. Bien, una persona más quisiera participar en qué no se siente seguro y en qué no se siente capaz de lo que hayan conversado. Bueno, continuemos. Y esta mañana es importante
interesante hablar sobre nuestras inseguridades, porque la verdad es que hay personas que batallan o batallamos con nuestras inseguridades, ¿sí? Y estamos hablando acerca de dudar de Dios, y algunas personas se encuentran dudando de Dios, ¿sí? Y lo entendemos porque en algún momento hemos estado allí, dudando acerca de Dios, ¿sí? Pero más a menudo, si somos honestos, nos encontramos dudando ¿de quién? De nosotros mismos, ¿sí? ¿Alguien se ha sentido identificado en ese momento? ¿Cómo es de difícil uno sentir que duda de sí mismo, ¿sí? Porque conocemos lo que otros no saben. Y esas voces en nuestras cabezas, en nuestra cabeza, que nos dicen que no seremos capaces, que para qué lo intenta, cosas negativas en nuestra vida, que las llegamos a creer en algún momento, que no somos capaces de hacer ciertas cosas, ¿sí? Conocemos nuestras inseguridades, conocemos esa voz de crítica, donde si laboramos en alguna empresa, dudamos de nuestras capacidades para poder hacerlo, ¿sí? Y pensamos, ¿será que, bueno, hay una vacante para ascender, pero ay, yo sí seré capaz de enfrentarme a esto, ¿sí? Y nos da miedo a veces lo desconocido, nos da miedo enfrentarnos a situaciones que no conocemos, como decía Héctor ahorita. Y lo peor es que sabemos que Dios conoce todas nuestras faltas, conoce todo nuestro pecado, y decimos, ¿cómo Dios me va a usar si conoce eso de mí? Y nos sentimos cada vez más inseguros porque pensamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me usará sabiendo cómo soy? ¿Y cómo va a usar o elegir a alguien como yo? Inseguro, insegura, irresponsable o con falencias. Entonces, ¿alguna vez has dudado de ti mismo? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Sí? Hemos dudado de nuestras capacidades, pero no solo dudamos de eso, sino que cuando tenemos conflicto en la relación de pareja decimos, yo sí seré buen esposo, o si seré buena esposa, si lo estaré haciendo bien con mis hijos, si seré un buen hijo, si seré un buen padre, una buena madre. Y vienen a nosotros ese tipo de pensamientos donde nos creemos que tal vez no somos lo suficientemente capaces para hacer ciertas cosas. Y no somos lo completamente seguros para hacer tal responsabilidad. Y estoy seguro de que este mensaje va a hablarles a aquellos que se sienten inseguros en esta mañana. Aquellos que batallan con la inseguridad, con las dudas de sí mismos, ¿sí? Y honestamente hay momentos en los que pienso ¿será que Dios sí me va a usar? Y yo les estoy muy honesto, muy franco en que he tenido episodios en mi vida donde yo digo, ¿será que yo sí seré el pastor para esta iglesia? Y personas dicen, pero es que no tienes, pero es que te falta, pero es que… ¿Y qué hace eso en uno? Llevarlo a dudar, ¿cierto? Sí, yo sí seré la persona que esta iglesia necesita, que cada uno necesita para acompañarles en sus procesos de vida. Pero es que soy joven, pero es que no tengo experiencia, y empezamos con el pero, ¿sí? Y así como me ha pasado a mí, tal vez le ha pasado a usted en cualquier situación de su vida, donde nos sentimos inseguros. Pero tenemos que recordar algo, y es que Dios nos usa aún con nuestras debilidades, aún con nuestro pecado, aún con lo que hayamos hecho, porque Él nos creó con un propósito, ¿sí? Y a veces algunos dicen, ¿yo por qué no viví la vida cristiana antes? Ese era el momento en que tú necesitabas creer para poder aprender de Él. Otros dicen, yo quisiera haber conocido de Dios en otro momento, en otra época de mi vida. Pero eres parte de un propósito de Dios. Algunos dicen, ¿yo por qué tengo este tipo de personalidad que a veces no me gusta?
Pero Dios te creó con ese tipo de personalidad también para cambiar, para ayudar a otros. Te dio una mentalidad correcta, te dio una habilidad, un trabajo correcto y naciste en el momento adecuado para hacer las buenas obras que Él creó con mucha anticipación. Pero miramos nuestra vida y decimos, nuestra vida es un desastre muchas veces. Que no somos lo que Dios quisiera que deberíamos hacer. Y ahí es cuando necesitamos recordar que somos una obra maestra de Dios. Que estamos en construcción, sí. Que tenemos ciertos temores. Algunos podrían decir, yo no soy capaz de hablar en público. Yo no soy capaz de orar en voz alta. Yo no soy capaz de leer un texto cuando me piden tal vez leerlo en un momento de fundamentos. Y está bien tener inseguridad. Está bien el que podamos tener ese tipo de miedos. Y entonces llegamos a una gran pregunta y es, ¿alguna vez te has sentido inseguro? ¿Y a quién usa Dios con más frecuencia? ¿A quién usa Dios con más frecuencia? ¿A los talentosos? ¿A los que todo lo pueden y todo lo deben hacer según sus capacidades? ¿A quién usa Dios entonces? A cualquier persona, ¿cierto? Vamos a ver entonces en esta mañana 3 tipos de personas que Dios elige para hacer su trabajo, que Dios elige para hacer su voluntad. Tal vez puede que estés en alguno de estos 3 tipos de personas. Así que vamos entonces con el primero. Dios usa lo menospreciado. Y vamos entonces a 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces recordemos esta parte de las Escrituras donde el profeta, donde Dios le dice al profeta Samuel que va a nombrar al próximo rey, ¿cierto? De Israel. Y entonces, cuando Samuel le presentan a aquellos hijos de Isaí, ¿qué pensó entonces Samuel quién era el ungido? Eliab, ¿cierto? ¿Y él qué vio? ¿Qué vio en Eliab? Una apariencia física, ¿cierto? Una presencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice Jehová a Samuel? No mires ¿qué? Su parecer. Y me encanta esto, porque el Señor no mira las cosas que las personas miran. Y nosotros muchas veces miramos a las personas y cualificamos a las personas según por su apariencia, ¿cierto? Si vemos una persona pues bien musculosa, alta, ¿sí? Decimos esa persona tiene una fuerza increíble. Y si ven a una persona ¿sí? delgada, ¿sí? panzona, dirían, ¿esa persona qué fuerza va a tener? Y lo que hacemos es mirar de acuerdo a una apariencia. Pero el Señor no mira las cosas que las personas miran. Esa persona tiene tantas cualidades, tiene tanto talento. Y podemos ver a otra persona y decimos, no, esa persona no tiene que esforzarse demasiado. Y me encanta esto. Dios está buscando cualidades que la gente pasa por alto. Y Samuel estaba buscando un hombre 1,90 de estatura, moreno, guapo. Algo así como algunos de los que están en esta mañana. Pero Dios está buscando más, es no la apariencia, sino que mira Dios, el corazón. Entonces Samuel va mirando uno por uno y Jehová ¿qué le va diciendo? Ese no, siga.
Y Samuel diciendo, bueno, ¿y hay alguien más? E inclusive ni siquiera su papá, Isaí, veía a David como una persona, como un prospecto para ser rey de Israel. Y Samuel le pregunta, ¿y hay alguien más? Y dice, pues, sí, allí hay un hijo mío, un muchachito delgado, que cuida ovejas, tráigalo. Y no era 1,90 m, no era un guerrero, era un pastor de ovejas. ¿Y Dios qué le dice? Este sí es. Porque Jehová estaba mirando el corazón. Y ve a este pastor de ovejas, no un guerrero como sus hermanos, el menos probable para ser rey de Israel. Y Dios dice, este es el que yo elijo. Así que vemos cómo Dios usa a quienes, a lo menospreciado. ¿Algún momento te has sentido menospreciado, menospreciada? Es que tú no eres como tu hermano, como tu hermana. Es que tú no trabajas como tu compañero. Y esas voces en nosotros nos hacen sentir menospreciados, que somos menos. Y recuerden, Dios está buscando cualidades que la gente pasa por alto. Así que algunos de ustedes hoy en esta mañana van a dejar de creer lo que otros dicen y cree lo que Dios dice de ti. ¿Y qué estábamos cantando ahorita en esta última canción? Soy hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, Dios me ha capacitado, Dios me da dones, talentos, habilidades. Así que no nos sentamos menos que otras personas que tal vez están mejores cualificados, que tal vez tienen mejor estudio, que tienen mejor experiencia. Pero Dios no mira ese parecer. Dios mira el corazón. Y empieza a creer que Dios puede usarte aún sintiéndote menos. Y cuando llegues al cielo, tal vez Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que número 1, Dios utiliza lo menospreciado. Pero también Dios usa a quienes. Ay, gracias a Dios porque usa a los inseguros, ¿cierto? Y aquí hay una historia bastante interesante. Y es la historia de Gedeón. Y aquí el versículo 15 nos dice, entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué está diciéndose Gedeón a sí mismo de cómo le está diciendo Dios? O sea, ¿soy yo? Y mire la responsabilidad que le ponen. Él va a salvar a Israel. Y él dice, primero que su familia es ¿qué? Pobre. Y él es ¿quién? El menor en la casa de su padre. ¿Y cómo podemos entender ese texto? En el libro de Jueces, después de que los israelitas habían pecado, Dios entrega a Israel en manos de los madianitas. Y entonces entra un hombre llamado Gedeón, pero un hombre inseguro, un hombre que tenía miedo y se escondía. Y en algún momento el ángel del Señor se le aparece a Gedeón. Y mire las palabras que dice en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo no sé, en ese momento Gedeón como diciendo, venga, yo creo que está hablando del vecino. Varón, valiente, ese no soy yo. Y mire cómo continúa el texto. Y Gedeón le respondió,
ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces aquí entra el versículo 15. No, entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo se sentía Gedeón? Inseguro, menospreciado, ¿sí? ¿Cómo él va a hacer esto? Pero mire cómo el ángel le habla. Entonces mire cómo un hombre inseguro duda de lo que Dios puede hacer en él. Y para algunos tal vez, algunos se pueden sentir como Gedeón, o nos sentimos como Gedeón, nos da una gran responsabilidad y nosotros decimos, pero yo, Señor, ¿es que acaso no sabes quién soy yo? Y Dios sí sabe quién somos nosotros, pero no nos ve a nosotros en este momento, nos ve en lo que podríamos llegar a ser. Pero nosotros, ¿cómo nos vemos? En este momento nos vemos que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Y para algunos tal vez en esta mañana Dios lo va a llamar o les va a llamar a despertar algo que haya en sus corazones que los va a mover a hacer algo. Algunos tal vez servir en la comunidad de fe. Algunos los va a llamar a ser testigos en el trabajo o en el colegio, en la universidad, de compartir su fe. Pero algunos en esa situación se sienten inseguros. Y Dios entendía la inseguridad de Gedeón. Tanto así que Gedeón era tan inseguro que mire lo que le pide a Dios. Versículo 37. 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, versículo 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces aquí Gedeón le dice, bueno Señor, si yo soy el que voy a salvar a Israel, pues yo necesito ¿qué? Una pruebita, ¿sí? Entonces pone una lana, algo así, ¿sí? Y que esa lana se moje y todo alrededor esté seco. Entonces mire lo que ocurre. Al siguiente día, versículo 38, y aconteció pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó en el rocío un tazón de agua. Quiere decir que Dios hizo lo que Gedeón le pidió. O sea, mire cómo Dios entiende tanto nuestras inseguridades que le concede esa petición. Pero Gedeón no se quedó contento con esto, sino que dice, versículo 39, más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón y te ruego que solamente el vellón quede seco. ¿Y el rocío sobre qué? Sobre la tierra. Ahora entonces es al revés, que llueva bastante, pero que el vellón como esté seco. Versículo 40. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mire lo bonito de Dios, cómo entiende nuestras inseguridades, cómo entiende que a veces nos sentimos incapaces de hacer las cosas. Y sin embargo Dios hace esto con Gedeón para poderle hacer entender que Él, darle esa seguridad, esa es la palabra, darle esa seguridad de, es que yo estoy contigo. Y Él entonces, ya frente a esto, ¿qué más va a decir? Viendo ya el poder de Dios, viendo el milagro, Él cumple con lo que Dios le pide. Entonces mire cómo Dios usa nuestras inseguridades. Y muchas veces miramos nuestras inseguridades y vemos nuestras insuficiencias y decimos, yo no soy capaz de eso. No me pongan a hacer esto, porque yo no soy capaz. Y Dios te va a pedir tal vez que hagas algo, que te va a llamar a alguna responsabilidad, y tú ¿qué vas a decir?
No, Señor, usa más bien al que está al lado mío. Ese tiene más capacidades, tiene más éxito, tiene cosas mejores por hacer. Y puede que muchas veces, inclusive, no hagamos lo que Dios nos pide que queramos hacer por nuestras ¿qué? Inseguridades. Y algunas personas están allí sentados con grandes talentos, con grandes habilidades. Algunos son buenos para trabajar con los niños, para trabajar con adultos, con estudiantes, con los números, con las finanzas, con la tecnología. Y Dios también está llamando a usar esos dones y esos talentos para servir, ya sea en una comunidad de fe, en la familia, en el trabajo. Es hora, amados. Así como dijo Gedeón, tal vez, sí, yo no tengo todas las mejores capacidades y no puedo hacerlo ahora, pero Gedeón estaba a punto de reconocer que Dios usa lo mínimo para hacerlo más. Entonces, Dios usa primero a ¿quiénes? A los menospreciados. Dios usa a ¿quiénes? A los inseguros. Y también Dios usa a los que fracasan. Y vamos entonces a Hechos. Alguien, por favor, que nos pueda leer Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60 y del 8, el versículo 1 al 3. ¿Alguien puede levantar la mano? Por favor, le paso el micrófono para que nos pueda acompañar con esta lectura. ¿Alguien lo quisiera hacer? Hechos 7, 54 al 60 y el 8 al 1 al 3. ¿Alguien quiere levantar la mano y hacerlo? ¿Sí? Nati. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cuando puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y a hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y en esta mañana quisiera enfocarme en un hombre que aparece allí en escena, ¿sí? Y es Saulo, ¿cierto? ¿Sí? Y la historia nos dice que después de que Jesús fue crucificado, los judíos dijeron: hasta aquí ya llegó este cuento con este hombre Jesús. Pero, ¿qué pasó? Se levantaron los discípulos, ¿sí? Y empezaron a dar gran voces acerca de Cristo. La gente empezó ¿a qué? A conocer de Cristo y empezar a ser seguidores de Cristo. Entonces los discípulos empezaron con más fuerza a poder compartir el evangelio. Así que el pueblo judío empezó entonces ¿a qué? A perseguirlos. Y entonces llega la historia de Esteban, ¿cierto? Entonces Esteban ya iba a ser apedreado. Y entra en escena este hombre Saulo. Dice que cuando ya a Esteban ya lo tenían allí y lo están apedreando, dice que sus ropas lo lanzaron ¿a quién? A los pies de Saulo. ¿Y Saulo qué dice ahí en esa escena? ¿Y qué? Y consentía. ¿Qué entienden por esa palabra como consentir? Como afirmaba, como que es que se lo merece.
Y mire cómo este hombre decía ser que hablaba o que hacía las cosas en nombre de Dios, en nombre del cristianismo, y perseguía a los cristianos. Y luego llega entonces en un momento de su vida donde Dios le llama. Y después de estar destruyendo la iglesia, porque más adelante dice que él iba allá a las casas y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y este hombre lo hacía en nombre ¿de quién? De Dios, creyendo que eso era lo correcto. Y este hombre sirve creyendo que está sirviendo a Dios al perseguir a los creyentes. Y luego entonces Saulo pasa a tener una experiencia y un encuentro con Jesús en el que su vida es transformada por completo. Y allí reconoce que lo que había hecho era un fracaso total. Cambia su vida y le da la vuelta a su vida y ya cambia su nombre de Saulo por Pablo. Y comienza a contarles a todos los que se encuentran acerca de Jesús. Y pasa de ya perseguir a ser perseguido. De consentir que apedreen, que le golpeen, a ser golpeado. Y a ser exiliado acerca de su fe. Y muchas veces Pablo recuerda que no está a la altura de la norma de Dios. Y siente que ha sido un fracasado durante toda su vida, creyendo que estaba haciendo lo correcto cuando no lo estaba haciendo. Y que había arruinado tal vez su vida y la vida de otras personas. ¿Alguna vez te has sentido que has arruinado? ¿Has arruinado la vida de alguien? ¿Que has hecho cosas de las que te avergüenzas? Que pudiste haber sido usado por Dios, pero te negaste a hacerlo. Que has mentido a alguien y que eso causó un gran desastre. Que has tomado tal vez unas malas decisiones en tu vida y eso hace que hoy te sientas como una persona fracasada. Que traicionaste a tu familia o has aplastado a tus seres queridos sin tal vez no nombrar muchas de las cosas que nos sentimos muchas veces mal por aquellas cosas que hemos hecho. Y así se sintió tal vez Pablo en algún momento. Se sintió un fracaso porque fue parte importante de la destrucción de personas que compartían el evangelio. Pero, sin embargo, él pasa a ser parte importante de la construcción de la iglesia, escribiendo 13 cartas del Nuevo Testamento. Y después de ver esta escena, podemos ver otra escena en 1 Corintios 15, 9 al 10, donde ya es un hombre totalmente transformado. Y mire lo que dice Pablo en estos versos. 15, 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Pablo recuerda lo que era y dice, yo no soy digno de ser llamado incluso apóstol, pero ¿solo por qué? Por la gracia de Jesús, solo por Él. ¿Y quién más estaría calificado para hablar sobre el perdón? Si fue alguien a quien se le ha perdonado tanto. Así que Dios usa a los menospreciados, Dios usa a los inseguros. ¿Y Dios usa a quiénes? A los fracasados, a los que sienten que han arruinado su vida y han arruinado también a otros. Y todos nos quedamos cortos en esa situación. Y cuando miramos las escrituras pensamos en esto, y es que
La Biblia nos muestra personas que han sido fracasadas y que han hecho cosas que no han sido buenas delante de los ojos de Dios. Jacob era un tramposo. Moisés fue un asesino. David tuvo una aventura. Jonás huyó de Dios. Y Elías estaba deprimido. Y con todo eso, a estas personas, ¿qué pasa? Dios las usó. Pero ojo, porque también hubo un reconocimiento y una necesidad de Dios. No es que, Dios, tú sabes cómo es y úsame tal cual soy. Un momentico. Porque esas personas tuvieron que un cambio. Hubo un cambio en ellos, ¿sí? Una actitud diferente de decir, Señor, aquí estoy. Sí, soy débil. Me cuesta hacer ciertas cosas, pero aquí estoy para que me ayudes y me cambies. Y algunos tal vez en esta mañana hoy se sienten inseguros, se sienten menospreciados o se sienten demasiado malos para servir en la iglesia. ¿Y sabe qué está haciendo muchas veces el enemigo? El enemigo constantemente nos está diciendo, tú no puedes, tú no sirves. Y tú te presentas queriendo hacer algo sabiendo cómo eres. ¿Y sabe por dónde ataca el enemigo? Por nuestra autoestima. Tú no eres lo suficientemente bueno o buena. Tú no eres capaz de hacer tal responsabilidad que te pidieron. Te falta mucho. Es que ya te lo han pedido y has fallado. Entonces, pues, ¿para qué volverlo a intentar? Pero recuerden, eres una obra maestra de Dios. Estás en construcción y Él te creó para hacer grandes obras. Y necesitamos creer eso, no lo que nos dicen esas voces alrededor, la crítica alrededor, porque quien más nos critican es las personas que tenemos más cerca. Y van a poner allí ese punto difícil de nuestras vidas en los que hemos fallado para hacernos sentir menos. Pero recuerden, aún con nuestras inseguridades, con nuestros sentirnos menospreciados o fracasados, Dios nos puede usar. ¿Qué necesitamos? Reconocer que hay esa necesidad de Dios y reconocer que Dios puede usarme y que necesito también cambiar, hacer aquellas cosas que no estoy haciendo bien y volver nuevamente la mirada a Jesús. Y con esto entonces voy terminando en esta mañana. ¿Y qué tal si a los que nos sentimos inseguros por las responsabilidades que Dios nos ha dado, a aquellos que se sienten que Dios les está llamando a hacer algo, pero no saben cómo hacerlo porque tal vez lo han intentado en un momento y no tenían la suficiente capacidad o nunca se han sentido capacitados? Y entendamos esto, nunca vamos a estar capacitados, nunca vamos a estar a la altura. O dígame, por más libros que leamos, ¿sabemos cómo ser padres? Solo cómo experimentamos ser padres, siendo padres, estando allí, ¿cierto? Y cuando somos padres primerizos, da tanto susto, da tanto miedo ciertas situaciones de nuestra vida. Somos tan inseguros en, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Qué irá a pasar con mi hijo o mi hija o mis hijos en un futuro? Así que aquellos inseguros, yo quiero orar en esta mañana. Aquellos que dudan de sus capacidades, que dudan de lo que Dios podría hacer en cada una de sus vidas. Yo quisiera que oremos en esta mañana y le pedamos a Dios que nos dé esa firmeza que solo Él puede dar, esa confianza que solo puede Él dar. Y no miremos lo que somos, miremos lo que Dios puede hacer en nosotros. Padre, en esta ya tarde leo una oración a ti. Y Señor, no sé si alguno en esta mañana se ha sentido en algún momento menospreciado porque no es lo que otros son. Algunos tal vez se han sentido inseguros porque hay tareas, responsabilidades y no se sienten a la altura de poder cumplirlas. O algunos sienten que han fracasado tanto en sus vidas que para qué intentarlo.
Y Señor, gracias porque tú usas y ves lo que otros no ven. Y gracias porque tú ves el corazón y yo te pido por aquellas personas que en esta mañana, Señor, tú le has hablado a sus corazones y que les estás impulsando a hacer algo en sus vidas. Les estás llamando tal vez a un ministerio o a querer hacer algo diferente de lo que llevan haciendo porque quisieran hacer algo. Quisieran usar sus dones, sus talentos, y tú les has dado tanto, y hay personas en esta mañana allí sentadas que son tan increíbles en una manualidad, en el trabajo con ciertas cosas, con personas que podrían contribuir tanto para el extendimiento de tu reino, pero Señor, da miedo, porque no sabemos si vamos a ser capaces de hacerlo. Y sí, Señor, muchas veces no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas y por eso necesitamos de ti. Por eso necesitamos de tu ayuda, por eso necesitamos de tu misericordia, de tu bondad cada día. Que tú seas quien nos capacites y nos ayude, Señor, porque solos no podemos. Y hay esa profunda necesidad de saber que tú estás allí, que te tengamos presente en cada una de las situaciones de nuestra vida. Algunos tal vez se están enfrentando a situaciones en su trabajo donde hay desafíos, hay mayores responsabilidades y no se sienten capaces de poder hacerlo y que tal vez están considerando no continuar y renunciar. A veces es como lo que quisiéramos, pero tal vez tú los estás llevando a otro nivel. Otros pueden ser sentirse inseguros con sus hijos porque sienten que no lo están haciendo bien, sienten que hay cosas en sus vidas que están fuera de control y que también necesitan de ti para que les orientes a ser los padres que estos hijos necesitan. Algunos tal vez es en la parte de la pareja. Se sienten inseguros si son buenos esposos o buenas esposas y si lo están haciendo bien en la comunicación, en la responsabilidad, en situaciones como pareja que vivimos que a veces no son fáciles. Y Señor, te pedimos que nos hables a nuestro corazón y que nos puedas usar aún en nuestra debilidad y en nuestros momentos en que creemos que no somos lo suficientemente buenos. Y no lo somos, Señor. Pero solo tú usas en medio de sentirnos mal por lo que somos. Cámbianos, Señor. Anímanos a luchar contra nuestro pecado, contra nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a limpiar, Señor, aquellas situaciones de nuestra vida que nos permita poder cumplir con el propósito con el cual tú nos has creado. Y que podamos llegar a tu presencia y que tú puedas decir: buen siervo y fiel. Usaste tus capacidades, tus dones, y fuiste buen mayordomo de tu vida y de las personas que tuviste a cargo. Ayúdanos, Señor, porque es tan difícil a veces poder cumplir la tarea por nuestras inseguridades, por nuestra falta de autoestima, y solo te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes en todos estos procesos de vida que no son fáciles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dentro de 8 días entonces tenemos la celebración de Día de Madres. Entonces, por favor, vamos a disponernos para tener una pequeña celebración de Día de Madres como iglesia. Recuerden que siempre lo que hacemos es algo general como familia, hasta el 23 de junio, y vamos a estar teniendo bautizos y vamos a tener actividades de recreación para la familia. Pero pues no queremos dejar pasar este momento especial de Día de Madres. Así que el próximo domingo, Día de las Madres, vamos a celebrar aquí en nuestra iglesia. Miércoles continuamos con el estudio virtual y el domingo continuamos con esta temática de dudas acerca de